Hablaremos de la inmunidad de las vacunas y el COVID-19. Introducción. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19, a causa del elevado número de casos en diversos países fuera de China. Debido a esta situación, científicos de todo el mundo han avanzado rápidamente en el desarrollo de vacunas seguras, eficaces que contribuirán a reducir las hospitalizaciones y las muertes asociadas a la enfermedad por COVID-19. Vacunas son preparaciones antigénicas obtenidas a partir de microorganismos, otros agentes infecciosos o ingeniería genética. Hablaremos acerca de la inmunidad de las vacunas. Primero tenemos que saber acerca de la inmunidad. Esta se constituye en la resistencia que tiene un ser vivo cuando es expuesto a ciertos microorganismos o sustancias potencialmente dañinas. Como bien sabemos, la inmunidad se divide en dos tipos, pasiva y activa. La pasiva que tiene un efecto temporal y la activa que tiene un efecto temporal pero también permanente. Comprende diversos mecanismos que pueden ser activados de forma natural o, como en el caso de las vacunas, de manera artificial. Estas últimas son capaces de lograr la inmunización del individuo sin generar infección. Por lo tanto, deducimos que las vacunas tienen una inmunidad activa artificial. Pero ¿cómo se obtiene la inmunidad por vacunas? A través de la vacunación. Este es el acto fisiológico de inocular un preparado de antígenos a un individuo con el objetivo de producir una cantidad de anticuerpos que proteja al individuo de manera temporal o permanente de la enfermedad. Todo esto gracias a que desarrollamos una memoria inmunológica. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es un fenómeno que se observa cuando una población se hace inmune a una enfermedad, ya sea debido a la existencia de una vacuna o por exposición. En la medida de que el porcentaje de las personas inmunes ve en aumento, la probabilidad de que una persona contagiada infecte a una persona que no sea inmune disminuye. Ahora hablaremos de los tipos de vacunas. Vacuna de Pfizer. Su origen. Pfizer es una empresa farmacéutica estadounidense que se dedica al desarrollo y fabricación de vacunas, y con la colaboración de la empresa alemana BioNTech, la cual se dedica al desarrollo y fabricación de inmunoterapias activas basadas en ARN mensajero, crearon la vacuna Comirnaty. Mecanismo de acción. La vacuna se administra por vía intramuscular en el brazo músculo deltoides, donde las nanopartículas lipídicas se fusionan con la membrana de las células musculares y liberan las cadenas de ARN mensajero en el citoplasma. Estas son reconocidas por los ribosomas y por toda la maquinaria enzimática de la célula y sintetizan la proteína S del virus. La proteína vírica se expondrá en la superficie de la célula y estimulará la respuesta inmune. Se producirá así una potente respuesta de anticuerpos neutralizantes que reaccionan contra varias partes de la proteína S y una respuesta celular. Efectos secundarios. Los efectos muy frecuentes son cefalea, artralgia, que es dolor en las articulaciones, mialgia, que es dolor en los músculos, dolor en el lugar de la inyección, fatiga o sensación de cansancio, escalofríos, fiebre e inflamación en el lugar de la inyección, siendo estos de intensidad leve o moderada y desapareciendo en pocos días tras la vacunación. Estas reacciones son más frecuentes tras la segunda dosis. Los efectos secundarios frecuentes son náuseas y enrojecimiento en el lugar de la inyección. Los efectos poco frecuentes son la linfadenopatía, que es la inflamación de los ganglios linfáticos, el insomnio, dolor en la extremidad, malestar general y prurito en el lugar de la inyección. El efecto inusual es la parálisis facial periférica aguda y los efectos con frecuencia desconocida son la anafilaxia, que es una reacción alérgica aguda, y la hipersensibilidad. Las dosis. Son 2 dosis con un intervalo de 21 días entre una y otra. Cada dosis debe contener 0.3 mililitros de vacuna. Se recomienda que ciertos grupos de personas reciban una vacuna de refuerzo al menos 6 meses después de haber recibido su segunda dosis. La efectividad. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 tiene una eficacia del 95% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2. El SAGE, que es el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico,
ha examinado todos los datos disponibles sobre la eficacia de esta vacuna contra diversas variantes del SARS-CoV-2. De acuerdo con los resultados obtenidos, es eficaz contra las variantes de este virus. El grupo de expertos de asesoramiento estratégico recomienda usar la vacuna de Pfizer-BioNTech incluso en los países donde se han detectado variantes de este virus. Los países deben evaluar los riesgos y beneficios teniendo en consideración su situación epidemiológica. Vacuna Sinopharm. Fue creada a principios del 2020 por el Instituto de Productos Biológicos de Pekín, en China. Mecanismo de acción. Utilizan virus inactivados para desencadenar la producción de anticuerpos que combaten el coronavirus. El virus muere antes de ser inyectado en el cuerpo de las personas, por lo que no puede transmitir la COVID-19. ¿Pero cómo funciona la vacuna de virus inactivado? Primero los científicos obtienen muestras de coronavirus, las cultivan en grandes cantidades y luego las desactivan mediante radiación, calor o productos químicos. El virus ya no puede replicarse ni entrar en las células, pero la proteína incluida la espícula permanece intacta. Segundo, las llamadas células presentadoras de anticuerpos rodean al virus, lo desgarran y luego se despliegan. Tercero, el sistema inmunológico del cuerpo reacciona, produce anticuerpos y activa las células T para destruir las células con la espícula viral. Si el paciente luego contrae el coronavirus, se activan los anticuerpos y las células T para combatirlo. Dosis. Requiere la aplicación de 2 dosis. La segunda dosis debe ser aplicada mínimo 21 días después de la primera. Cada dosis de la vacuna debe ser de 0,5 mililitros y se debe conservar a temperaturas de refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. Los efectos secundarios son dolor de cabeza, fiebre y malestar corporal, como ocurre con otros laboratorios, y hasta hubo casos en los que apareció sarpullido. Efectividad. Los ensayos clínicos realizados por la empresa estatal Sinopharm demostraron que tenía una tasa de eficacia del 79%. Un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud indica que la aplicación de 2 dosis de la vacuna Sinopharm genera anticuerpos contra el coronavirus en al menos el 96% de las personas inoculadas. Además, el Ministerio de Salud aseguró que la vacuna del laboratorio Sinopharm contra el COVID-19 es efectiva en 90% contra el riesgo de muerte, de acuerdo con estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud y el Centro de Epidemiología. La vacuna AstraZeneca. Su mecanismo de acción es: los científicos toman los genes de la espícula viral en la superficie del coronavirus y los introducen en un virus inofensivo para hacer una vacuna. Esto se inyecta a cada paciente. La vacuna ingresa a las células y luego comienzan a producir la espícula viral. El sistema inmunológico del cuerpo reacciona produciendo anticuerpos y activa las células T para distribuir las células con la espícula viral. Una vez el paciente contrae el coronavirus, se activan estos anticuerpos y las células T para combatir así el coronavirus. La dosis. Consta de 2 dosis, se administra 2 meses después de la primera o máximo 3. Debe haber un intervalo de 14 días entre la administración de esta vacuna. La protección se obtiene 14 días después de aplicarse la segunda dosis y no es recomendado vacunarse embarazadas y niños y adolescentes menores de 18 años. Esta protección se obtiene al aplicarse sí o sí las 2 dosis completas. El origen, bueno, fue creado en el laboratorio AstraZeneca y desarrollado conjunto con la Universidad de Oxford en Reino Unido. Actualmente es la vacuna más económica y se fabrica en más de 15 países. Tiene diferentes efectos secundarios, entre ellos está lo que es dolor en el sitio de la vacuna, fiebre, fatiga, malestar general, mareos, vómitos, mialgias y artralgias. Tiene una efectividad de 65% tras la primera dosis y 70% luego de la segunda dosis. ¿Qué personas pueden vacunarse?
Se recomienda vacunar a las personas con morbilidades que se ha constatado que el aumento de riesgo de sufrir una forma grave del COVID-19, en particular la obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y diabetes. Si bien se requieren más estudios para las personas con VIH o afecciones autoinmunitarias o que estas inmunodeprimidas, quienes se encuentran en esta categoría y formen parte del grupo para que el que se recomiende la vacunación podrán vacunarse tras recibir información adecuada y asesoramiento personal. No se recomienda esta vacuna a mujeres embarazadas sin cita previa médica alguna. Y como ya dije, no está permitida para menores de 18 años y personas con antecedentes de alguna reacción alérgica fuerte, algún componente de esta vacuna. ¿Es segura? Bueno, la EMA ha evaluado activamente los datos sobre la calidad, seguridad, eficacia de la vacuna y ha recomendado que se conceda la autorización de la comercialización condicional para las personas mayores de 18 años. La vacuna moderna. La vacuna moderna contra la COVID-19, cuyo nombre es Spikevax o mRNA 1273, fue desarrollada por Moderna y NIH de Massachusetts. Estados Unidos está basada en ARN y que consiste en una técnica que utiliza una parte de los genes del virus. Su ARN tiene una respuesta inmune y, a diferencia de Pfizer, los viales no requieren una cadena de frío para su almacenamiento, ya que se pueden conservar congelados a unos menos 25 o menos 15 grados bajo cero durante un tiempo máximo de 7 meses, o refrigerados a una temperatura de entre 2 a 8 grados centígrados y durante 30 días como máximo. Asimismo, pueden estar hasta 12 horas a temperatura en ambiente, a unos 25 grados aproximadamente. Y respecto a su efectividad, según la evidencia de los ensayos clínicos, la vacuna Moderna presenta una eficacia del 94,5% con 2 dosis, en una distancia entre ambas de 28 días, mientras que, según un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la vacuna tiene un 80% de efectividad con una única dosis, aunque se recomienda administrar las dos dosis. Respecto a su uso pediátrico, recientemente la farmacéutica anunció que su vacuna protege de forma eficaz a niños de 12 años. La compañía desarrolló su análisis sobre más de 3.700 individuos desde los 12 a los 17 años. Los resultados preliminares muestran cómo la vacuna provoca los mismos signos de protección inmune en los adultos, y siendo los efectos secundarios leves como dolor de cabeza, brazos y fatiga. Efectos de la vacuna moderna. La vacuna moderna provoca leves efectos secundarios, entre ellos dolor en el área de la inyección, escalofríos, náuseas, vómitos, fiebres e inflamación en el lugar del pinchazón. Cabe recordar que estos efectos secundarios solo aparecen 1 o 2 días luego de haber recibido la vacuna. Son signos normales de que su organismo está generando anticuerpos, por lo que deberían desaparecer en unos días. Con respecto a la vacuna Sputnik, también conocida a veces como GAM-COVID-Vac, es una vacuna rusa originalmente de Moscú y fue la primera en ser registrada en el mundo. También fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020 por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa. En mecanismo de acción, la vacuna Sputnik combina los dos adenovirus que viene a ser el AD26 y el AD5. Estos se han modificado para contener el gen que produce la proteína S del SARS-CoV-2. También cabe destacar que estos adenovirus no tienen la capacidad de poder replicarse en el organismo y que no vayan a causar alguna enfermedad. Además, uno de estos adenovirus se usa, ¿no?, en una de las dos dosis de la vacuna para así potenciar su efecto.
Cuando se administra la vacuna, transporta la parte del gen que contiene el SARS-CoV-2 a las células del cuerpo. Estas lo usarán para producir la proteína S. De esta manera, el sistema inmune tratará la proteína S como extraña y lo va a producir defensas. Así, si la persona vacunada entra en contacto con el virus, el sistema inmune va a reconocer dicha proteína y se va a preparar para combatirlo y así prevenir el virus entre las células del cuerpo y destruir las células infectadas, evitando que se desarrolle el COVID-19. En efectos secundarios, la vacuna Sputnik, al igual que las demás vacunas, presentan efectos adversos, muchos de ellos de muy poca duración, en las cuales las personas vacunadas, el 99,3% de estos tuvieron efectos leves y moderados sin necesidad de hospitalización. Entre los efectos mencionan que el 44,2% de detectados se trataba de fiebre, cefalea o mialgias que empiezan entre 6 a 9 horas después de la vacunación. También se puede sentir dolor en la zona de inyección, hiperimia, hinchazón, síndrome pseudogripal o síntomas gastrointestinales, aunque estos dos últimos son menos habituales. Con respecto a dosis, el preparado consta de 2 dosis para resultar efectiva. Cada una de las dosis se basa en 2 vectores de adenovirus distintos que mencioné anteriormente y se suministran con una distancia de 21 días entre ambas. En efectividad, según las investigaciones, la efectividad de la vacuna Sputnik frente al COVID-19 es del 91,6%, lo cual está entre las 3 vacunas que pasan el 90% de efectividad. Y con respecto a la variante Delta, considerada la más contagiosa surgida hasta el momento, tiene una eficacia del 83,1%, la cual vendría a ser la eficacia más alta frente a esta variante. Realizamos una encuesta y utilizamos 4 preguntas. Respondieron 50 personas. La primera pregunta fue, ¿en qué vacuna confías menos? Y la mayoría coincide en que la AstraZeneca es la de menos confianza. La segunda pregunta fue, ¿de qué vacuna has oído hablar más? Y la mayoría oyó hablar más de la vacuna Pfizer. ¿Cuál cree que usted es la vacuna más efectiva contra la COVID-19? La mayoría de personas, el 84%, respondió que la Pfizer. Y finalmente preguntamos por qué es importante recibir la vacuna. Y nos respondieron para disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad, para protegernos del virus y para inmunizarnos. Y otras respuestas más. Conclusión. Se concluye que cada una de estas vacunas son estudiadas y aprobadas para la protección y prevención contra la infección sintomática por el SARS-CoV-2, lo cual nos dará inmunidad frente a esta enfermedad. Si bien es cierto que cada una de ellas tiene una composición diferente y efectos secundarios variados, pero son vacunas aprobadas y autorizadas, lo cual no hay mucho de qué preocuparse o tener riesgo. Estas hasta la fecha actual tienen una eficacia similar y con la eficacia mayor al 70%. Es por ello que todos protegen contra la enfermedad grave del COVID-19. Así que cualquier vacuna que se ponga va a resultar efectiva o buena.